Bueno, vamos a continuar hoy con las espectroscopías de electrones y de rayos X. En particular, voy a continuar con la espectroscopía OY que habíamos comenzado en la clase anterior. Voy a recordar brevemente lo que habíamos visto en esa clase y voy a terminar ese tema. Después voy a analizar un caso de estudio, que es lo que yo he llamado la aleación digital, donde se utiliza la espectroscopía OY y la microsonda electrónica para analizar el resultado de la composición de películas delgadas hechas de una determinada manera. Bueno, después vamos a ver otras dos espectroscopías. La espectroscopía de pérdida de energía de los electrones, bueno, la traduje hacia el español, en inglés es Electron Energy Loss Spectroscopy, ELS, y la estructura fina de absorción de rayos X, que en inglés es EXAF, estructura fina de la absorción extendida de rayos X. Es una técnica muy interesante y que desde el punto de vista físico eh, contiene una gran cantidad de conceptos, involucra una gran cantidad de conceptos cuánticos, bueno, ya les digo, muy interesante. Vamos a verla después de un momento. Bueno, la espectroscopía, oye, en la espectroscopía oye, habíamos visto que se hacían incidir electrones y se recogían electrones. Brevemente voy a recordar lo que habíamos visto. Por ejemplo, se hacía incidir un electrón en el nivel K y este electrón pues extraía un electrón de ese nivel, o sea, ionizaba el átomo, traía electrón de ese nivel y entonces creaba esa vacancia. Ese es el único rol que juega el primer electrón ese que se envía desde un cañón electrónico a la muestra, es crear esa vacancia. Entonces, esa vacancia puede ser ocupada por otro electrón, por ejemplo, el nivel L2, y aparte de que ese electrón puede radiar energía de rayos X, que eso habíamos visto en la clase anterior, y esa técnica era la técnica de la microsonda electrónica, también puede ocurrir que la energía, ese electrón, la ceda a otro electrón y lo saque y lo extraiga, lo saque del átomo, ¿no? Lo lleve más allá del nivel de vacío, ¿no? Fíjense, y otra vez repito que esto es un gráfico ilustrativo que no está a escala. O sea, para que esto ocurra, esta energía, esta transición debe estar la diferencia de energía entre estos dos niveles debe ser mayor que esta de aquí. Si esta energía no está, esta gráfica es ilustrativa de cierto modo, pero no está en escala. Bueno, y lo que se mide entonces es la energía cinética de este electrón. Esa transición se le llama KL2-L3. Pero como L2 y L3 son niveles que están muy próximos, generalmente no se pueden eh, distinguir y pues, entonces le podemos llamar KLL, sin especificar el subnivel en los orbitales L2 y L3. Bueno, fíjense que intervienen tres electrones del átomo analizado. El que primero que se fue, que dejó la vacancia, y después el que cubrió esa vacancia desde un estado superior, que relajó hacia esa vacancia, y el electrón que absorbió esa energía y salió, que es el que se va a medir, que es el electrón OY, que es al cual se le va a medir la energía cinética. Bueno, aquí tiene el gráfico otra vez, lo que se mide es, como les decía, la energía cinética del electrón OY, y fíjense que de la conservación de la energía se puede obtener esto, ¿no? La energía cinética del electrón es la diferencia que hay entre esta energía y la que hace falta para sacar el electrón del nivel L3. Y fíjense que en esa ecuación no entra para nada la energía del electrón incidente, del primer electrón
el que sacó el electrón del nivel K. En XPS, por ejemplo, la energía del fotón de rayos X entraba en la ecuación. Aquí no. Aquí todos son distancias energéticas del átomo, lo que entra en juego para calcular la energía cinética. Bueno, entonces esta transición se llama en general KLL. Y bueno, en general puede haber otras transiciones. Por ejemplo, ahí pongo KLM, KVV, KLV, donde KVV sería lo mismo, pero el electrón que llegaría al nivel K vendría de la banda de valencia, y el electrón que saldría, el electrón OY, sería también de la banda de valencia y así. No hay prohibiciones como en el caso de los rayos X, que estaban las reglas de selección. Y aquí se ve este gráfico que habíamos mostrado donde se ve las transiciones de diferentes tipos para los diferentes. Por aquí están los distintos, los átomos, el número atómico de los átomos, y aquí se aprecian eh, los picos el lugar donde estarían los picos del espectro OY, de la radiación. Bueno, aquí, como por ejemplo, aquí tendremos, por ejemplo, el arsénico, aquí alrededor de entre 1 y 1.2 electronvolts, pues tendría la transición LMM, por ejemplo. Y esto nos puede guiar para poder identificar lo que veamos en el espectro OY. Bueno, yo les había dicho que el espectro OY está dentro de está en un fondo de muchas otras cosas. Están los electrones, están los fotoelectrones, los que no medimos, los que no son OY, y así hay electrones dispersados sin pérdida de energía, que son los electrones dispersados elásticamente. Hay rayos X, en fin, el efecto OY está encubierto por una serie de radiaciones. Por eso, generalmente en un espectro normal es poco visible. Aquí tienen, por ejemplo, en ese espectro, pues aquí estaría el pico OY, aquí se ve que prácticamente no se ve nada. Está un poco exagerado esto, pero prácticamente no se ve nada. Lo que se hace, bueno, aquí están todas las demás, los demás efectos que están presentes en este espectro, donde se han hecho incidir electrones con energía cero. Pues lo que se hace generalmente aquí es hacer la derivada de este espectro. Se hace la derivada del espectro y con respecto a la energía, esto sería la cantidad de conteos, ¿no? La cantidad de conteos, o sea, las partículas que están en un determinado rango de energía, y esta sería la energía. Si yo hago la derivada que es exactamente esto que está aquí, con respecto a la energía, entonces lo que voy a ver son una serie de máximos y mínimos que están relacionados con la forma del espectro OY. Lo que les quería mostrar brevemente es que esto se puede hacer, la diferenciación se puede hacer o digitalmente, o también se puede hacer electrónicamente. Por ejemplo, si uno tiene, esta es la muestra, ahí salen los electrones que queremos medir, pues estos electrones van a parar un detector, después de seguir un camino, donde aquí hay una diferencia de potencial entre el cilindro, bueno, esto es lo que habíamos, más o menos es lo que habíamos explicado sobre el detector sobre el espectrómetro, sobre el espectrómetro para medir el espectro de la energía cinética de los electrones. Esto, por ejemplo, esto aquí tendría un potencial negativo y esto aquí tendría un potencial positivo, de forma tal que el electrón que venga por aquí va a hacer algo así. Y el que venga por aquí va a hacer algo así si está en un rango de energía adecuado. Es lo que habíamos visto en las otras clases.
Si la energía es mucho más alta, entonces el electrón se estrellaría contra el cilindro de afuera. Y si la energía es mucho más pequeña, tiene mucha menos velocidad, entonces se estrellaría contra el electrodo de abajo, que lo atraería. Por lo tanto, esto lo que hace es agarrar una banda de la energía cinética de los electrones, que es la que puede pasar por aquí. Después, con una rejilla retardadora aquí, se modifica la energía de los electrones y así se van detectando los electrones en los diferentes rangos de energía. Bueno, vamos a suponer que yo aquí ahora, en vez de tener un potencial fijo aquí, yo voy a sobreponer, a superponer a este potencial, a esta polarización de los dos cilindros, esto voy a poner una pequeño potencial sinusoidal. Ujú. Ajá. Voy a poner un pequeño potencial sinusoidal. Eso quiere decir que la corriente coleccionada por el detector será, si I la corriente que colecciona será en V más delta V, será la corriente que obtendría si no hubiera variación de voltaje, o sea, I sub cero, cuando delta V fuera cero, más, y así descomponiendo esto en una serie de una expansión de Taylor, nos quedaría la derivada de la corriente por A seno omega t más la segunda derivada de la corriente por A cuadrado sobre 2 por el seno cuadrado omega t y así. Fíjense que ahora, como A es mucho mayor que B, o sea, la amplitud, del delta B es mucho menor que B, pues se desprecian los términos superiores, ¿no? Eh, o sea, esa A, que es la amplitud de este variación sinusoidal, es mucho menor que el voltaje, pues entonces estos términos se pueden despreciar y nos queda nada más que eh, el segundo término, ¿no? Si ahora uno emplea un amplificador lock-in para seleccionar o para amplificar solamente la frecuencia a que está sometido la pequeña variación de voltaje entre los dos electrodos, pues entonces recogerá el valor se seleccionará esta amplitud que está aquí. Y esta amplitud es proporcional a la corriente, a la derivada de la corriente. O sea que haciendo esto se puede determinar la derivada de la señal. No la señal misma, sino la derivada. Es lo que se puede hacer, es lo que se puede hacer para tomar el espectro, digamos, amplificar la zona del espectro donde está la transición interesante. Oye, también esto actualmente también se puede hacer digitalmente, ¿no? Si la señal está digital se puede derivar, no hay que hacerlo de esta manera, ¿no? Bueno, aquí después voy a poner bueno, voy a poner rápidamente para que ustedes vean un espectro. Miren la forma de los espectros. Esto es un espectro de una aleación de telururo de cadmio y zinc. Y fíjense la forma que tienen las transiciones. No parece un espectro. Y es porque esto en realidad es la derivada de la señal. Y entonces la señal tiene una forma determinada y cuando uno deriva, donde quiera que haya un cambio, una inflexión, pues entonces ahí va a haber un máximo, un mínimo y así se ve y se aprecia la transición mucho mejor. Con poca resolución, pero se ve si estamos en la zona del cambio, la del teluro y así. Bueno, con respecto a la espectroscopía esta OYE, que vamos a ver sus ventajas y sus desventajas. Una de las ventajas es que se pueden hacer análisis cuantitativo usando estándares. O sea, uno puede poner un estándar, si tiene, por ejemplo, una aleación una muestra que tiene varios elementos, pues puede poner los elementos por separado y se puede hacer alguna extrapolación o interpolación.
Es una técnica igual muy sensible a las superficies, muy sensible a la superficie. Es una técnica de superficie. Explora un volumen muy pequeño. Generalmente el haz de electrones está enfocado y explora un volumen pequeño y un área pequeña. La sensibilidad es cerca del 0,1% y se pueden hacer perfiles si uno erosiona la superficie. Igual que en XPS, si uno, o sea, esto se acompaña con un cañón de una erosión producida por un cañón que mande partículas pesadas, como por ejemplo partículas, átomos de argón, pues se puede ir erosionando y midiendo, erosionando y midiendo y obtener un perfil de composición. Las desventajas no se puede medir ni hidrógeno ni helio porque evidentemente hacen falta 3 electrones de la muestra y el hidrógeno y el helio no llegan a tener 3 electrones. Los perfiles son destructivos. Hay otras técnicas que permiten hacer perfiles que no son destructivos o que no son tan destructivos. Aquí es completamente destructivo. Desaparece el material del lugar donde se hizo el perfil. Requiere alto vacío, en realidad requiere ultra alto vacío como cualquier técnica de superficie, porque si uno no tiene las muestras en ultra alto vacío, pues la superficie va a estar compuesta generalmente por los óxidos del material. Y no permite medir materiales aislantes, pues como se está bombardeando con electrones, los electrones, el material se va a cargar y si no puede aunque el portasustrato es metálico y está conectado a la Tierra, si el material es aislante, los electrones no pueden fluir hacia la Tierra y no puede descargarse la muestra. Y eso produce, desde luego, distorsiones en el resultado de la medición. Bueno, esto es un equipo que está en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Es el laboratorio del doctor Isaac Hernández Calderón. Aquí se ve, esto que está aquí es la cámara de análisis. Aquí se ve, esto es la fuente de rayos X. Y esto que está aquí, este que se ve así cilíndrico hacia atrás, es el detector de electrones, ¿no? El sistema detector de electrones. Por aquí hay una entrada para el gas argón, para poder hacer erosión. Y bueno, además tiene para hacer, bueno, esto es una fuente de rayos X para hacer XPS. Y por aquí atrás hay un cañón de electrones para hacer OY. O sea, tiene una fuente de rayos X para hacer XPS, un cañón de electrones para hacer OY y un detector de electrones para cualquiera de las dos técnicas, que en las dos se detectan la energía cinética de los electrones. Bueno, aquí una vista un poquito más, aquí está el cañón de electrones, aquí está el cañón de la fuente de rayos X, aquí está el detector de electrones. Y entonces les voy a poner un estudio de caso. Es lo que voy a llamar la aleación digital. Primero voy a recordar brevemente que ya lo vimos qué cosa es la epitaxia a capas atómicas. Si uno quiere que sea un compuesto AB, pues uno expone la superficie a A. Si la temperatura es adecuada, estamos en un rango adecuado de temperatura, una vez que se llena, se cubre la superficie con una monocapa, con media monocapa, con un poco más, depende, el resto de los átomos de A se reevaporan, entonces uno puede exponer la superficie a B y ahí ocurre lo mismo. Después que se recubre la superficie, el resto se reevapora y entonces así se puede ir creciendo una película capa por capa. Bueno, si nosotros tenemos en vez de un compuesto binario, como en este caso tenemos una solución ternaria, o sea, por ejemplo, AXB1 menos XC, por ejemplo, pues entonces uno pudiera poner una película de A, una monocapa de A, una de B, una de C, una de A, una de B, así, y ir modificando la composición de una manera que yo le he llamado digital, porque eh, no podemos poner cualquier composición, tenemos que jugar con las posibilidades que da cada vez que ponemos cada vez que ponemos un elemento, es una monocapa lo que ponemos. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo se pudiera hacer. Por ejemplo, vamos a ver, este es el caso que estudiamos, que es el ternario sin cambios de Luru. Ahí
ahí, por ejemplo, ahí los átomos que están blancos, lo que son hechos se ven con circulitos con el borde negro y dentro blanco son átomos de teluro, y los negros son átomos de zinc. Uno puede sustituir el átomo de zinc por un átomo de cadmio y tendría una solución que sería que sería 0.25 de cadmio, 0.75 de 75 de zinc, ¿no? Y la mitad de los átomos siempre son de teluro, porque el teluro es del grupo 6 y estos son del grupo 2. Ellos dos comparten una subred. Aquí hay dos subredes. Una que está representada por estos átomos, entre comillas, blancos, y otra que está representada por estos átomos, entre comillas, negros, que son los de zinc. Cuando yo cambio y pongo un átomo de cambio, ese átomo de cambio va a compartir los puestos con los átomos de zinc. Y los de teluro siguen en su lugar, ¿no? Pero si yo puedo poner dos, y ahí tendría una composición de 0.5 por 0.5 de teluro, y puedo poner 3 y ahora tendría 0.25 de zinc y 0.75 de teluro, o puedo ponerlo todo de cadmio, perdón, 0.25 de zinc y 0.75 de cadmio, o puedo ponerlo todo de cadmio y sería el otro extremo de la solución. Bueno, esto es mirando una celda elemental. En general, poniendo películas, yo pudiera, y fíjense aquí, yo pudiera poner un átomo de teluro, por epitaxia capas atómicas, pudiera dar una monocapa de teluro, después una de zinc, después una de teluro, después una de cadmio, después una de teluro, después una de zinc, después una de teluro, después una de cadmio, y así. Y esto sería, como promedio, tendría una composición de 0.5. Y desde luego, si la temperatura es un poco alta, este zinc se puede interdifundir con este cadmio y que la composición sea más o menos algo homogéneo en toda la película, porque estas distancias son muy pequeñitas, ¿no? Es una distancia de una monocapa. Pero también yo pudiera hacer esto que está aquí, de poner una película de zinc, una de teluro, una de cadmio, una de teluro, otra de cadmio, una de teluro, otra de cadmio. Y entonces fíjense que por cada una de zinc tengo 3 de teluro, esto sería como promedio una composición de 0.25 de zinc. Y aquí esta variante, que serían dos monocapas del compuesto sin teluro y una de cadmio teluro, sería la composición de zinc 0.66 y la composición de cadmio 0.33 como promedio. Lo que se vio en los experimentos es que cuando uno hacía esto, las composiciones no resultaban como deberían ser. Siempre las composiciones que se obtenían eran más altas en zinc, la composición de zinc era más alta y la composición de cadmio, por tanto, más baja que lo que debía ser. Y bueno, se quería saber por qué es lo que ocurre a nivel microscópico aquí, que está produciendo que es bastante razonable. Si uno tiene un sistema de atomic layer epitaxy para el zinc teluro y para el cadmio teluro, esto debiera parece razonable que diera así. Sin embargo, siempre la composición de zinc era más alta de lo que se esperaba. Bueno, pues el primer experimento que voy a analizar, el primer caso, es un experimento hecho con epitaxia de base molecular. Tendría las 3 fuentes ahí, ¿no? De zinc, cadmio y teluro, y se exponía a la superficie a zinc, a cadmio, a teluro, siguiendo un esquema como este, en cada uno de los 3 casos. Esta es la cámara de epitaxia de haces moleculares, aquí en el mismo lugar, en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en el laboratorio del doctor Isaac Hernández Calderón, y aquí se ve, aquí están las diferentes fuentes, ¿no? Con el zinc, el cadmio, el teluro, y había otras fuentes más que no se usaban en estos experimentos, pero sí. Bueno, primero se hizo esto, se depositó una película de cadmio teluro para averiguar qué es lo que estaba pasando, ¿no? Se depositó una película de cadmio teluro y después, y por otra parte, se depositó una película de zinc teluro. O sea, hicieron 2 películas. Entonces, esta película, la primera estaba terminada en cadmio y la segunda estaba terminada en zinc.
O sea, la última monocapa fue de cadmio en el caso del telururo de cadmio y de zinc en el caso del telururo de zinc. Entonces, las superficies esas, una vez que ya estaba hecha la película, se expusieron. La que estaba terminada en cadmio a zinc y la que estaba terminada en zinc se expuso a cadmio. Y se midió el espectro Oye de esa superficie. Recuerden que la espectroscopía Oye es una espectroscopía de superficie. O sea, mide los últimos monocapas de la superficie. ¿Y qué fue lo que se observó? Bueno, aquí tenemos, esta de arriba es la capa de la película de cadmio teluro pura, y esta es la película de cadmio teluro que se expuso a zinc. Y aquí se ve que se observa la señal de zinc. Pequeña, pero se observa la señal de cambio, la de teluro y la de zinc. Y esta es la otra muestra, la que era sin teluro puro. Aquí se ve el teluro y el zinc, no se ve el cadmio. Y aquí se ve la misma película expuesta a cadmio y no se observa la presencia de cadmio, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que se ve? Que quiere decir que el zinc, cuando se ponía el telururo de cadmio a zinc, la superficie terminada en cadmio a zinc, el zinc se incorporaba a la película. Y cuando se hacía lo contrario, con la película de zinc teluro se exponía a cadmio, el cadmio no se incorporaba a la película. Bien, dejemos un momento esto por aquí y después vamos a ver el segundo, o sea, eso es lo que se vio con el Oye, ¿no? ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo explicar esto? O sea, aquí, ¿qué es lo que suponíamos? Cuando yo expongo el cambio teluro a zinc, el zinc puede desplazar al cadmio y ponerse en su lugar. Cuando se expone el zinc teluro al cadmio, los átomos de cadmio se reevaporan. El zinc puede desplazar al cadmio, pero no al revés. Esa es la manera de explicar el resultado del espectro Y, ¿no? Todavía no hemos visto cómo influye esto en la composición de las películas aquellas, pero lo que se ve de los espectros Y es que yo puedo incorporar zinc en una superficie terminada en cadmio, pero no puedo incorporar cadmio en una superficie terminada en zinc. Bueno, entonces les voy a contar otro experimento similar, pero hecho con otra técnica. En este caso, con la epitaxia a capas atómicas por sublimación isotérmica a corta distancia. Bueno, pues aquí tenemos la epitaxia a capas atómicas por sublimación isotérmica a corta distancia. Pues se expone, se tiene un bote de grafito en un reactor de cuarzo en el que fluye hidrógeno, y entonces el sustrato se expone a cada una de las fuentes, como se muestra aquí. Se expone a cadmio, a teluro, a zinc, a teluro, a cadmio y así, y se puede hacer más o menos lo mismo que se hizo con el MB. Más o menos. Entonces en este experimento se hicieron dos secuencias. Una secuencia para crecer 0.5 se hizo de dos maneras distintas. Se creció zinc, después se puso a teluro, después a cadmio, después se puso a teluro, se puso a zinc. Pero esa no resultaba. Perdón, se hizo esa secuencia para hacer 0.5, pero no resultaba. Da siempre la composición de zinc más grande. Entonces se hicieron dos secuencias que se muestran aquí. Se puso a zinc y después de zinc a cadmio, en vez de a teluro, y después a zinc y después a teluro. Y después de teluro a zinc y después a cadmio, así se repitió lo mismo. O sea, aquí había, si el cadmio no se ponía encima del zinc, pues entonces esto sería una película de zinc teluro puro. Y la otra secuencia fue, se puso a cadmio, después a zinc, después a cadmio, después a teluro. Después a cadmio, después a zinc, después a cadmio, después a teluro. Si el zinc no se depositaba encima del cadmio, esto sería una película de cadmio teluro puro.
Si ellos dos fueran equivalentes y no se crecieran uno sobre el otro, lo que acabo de explicar, la secuencia 1 se obtendría sin teluro puro y la segunda cambio teluro puro. Entonces lo que se hizo aquí fue medir en cada una de estas dos secuencias con la microsonda electrónica. Y aquí tienen la secuencia 1. Fíjense, el sustrato era el cianuro de galio, por eso se ve el arsénico y el galio, la señal del arsénico y el galio. Este es un espectro, recuerden, esto es EDS, EDS, la técnica que vimos en la clase anterior. Se ve el teluro, se ve el zinc, y aquí debía estar el cadmio, pero no se ve. Pero no se ve. O sea, en el... Bueno, esta es la secuencia 1 y esta es la secuencia 2. En la secuencia 2 se ve el zinc, se ve el teluro y también se ve el cadmio. O sea, aquí se ve que cuando ponemos zinc encima de, cuando en la primera secuencia se ve cuando ponemos cadmio a continuación del zinc no se incorpora a la película. Y cuando ponemos zinc, como se ve en la segunda secuencia, en la superficie de cadmio, sí se incorpora el zinc. Un resultado similar al que se obtuvo con MBE. En este caso, no estudiamos, en el caso del MBE, como se hizo Y, se podía hacer una sola exposición. Aquí lo que se hizo fue una secuencia y se midió la microsonda electrónica. Bueno, pues es lo mismo. El zinc puede desplazar al cadmio, el cadmio no puede desplazar al zinc. Entonces, ¿cómo se explican entonces las composiciones? ¿Cómo se explica que las composiciones no sean las esperadas? ¿Por qué aparece más zinc que cadmio? Pues podemos pensar en lo siguiente. Esta es la película de zinc teluro. Yo ahora expongo a cadmio. El cadmio se deposita en una monocapa. Pero el cadmio se interdifunde. Y puede ser que un átomo de zinc del interior pase a la superficie, sustituye uno de cadmio y el cadmio pase hacia adentro. O sea, esto es un proceso de interdifusión. Entonces yo vuelvo a poner el teluro, pongo el teluro y después expongo a zinc. En este caso se pone de zinc y aquí también puede pasar que haya interdifusión. Que un átomo de cadmio se intercambia con uno de zinc y se produzca la interdifusión. Pero aquí es donde viene el asunto. Ese átomo de zinc, ese átomo de cadmio que ha llegado a la superficie mientras se está exponiendo la superficie a zinc, puede ser sustituido por un átomo de zinc, ¿no? Si él llega a la superficie antes de que termine la exposición de zinc, puede ser sustituido por uno de zinc. Lo contrario no podía pasar en el ciclo anterior. Y esto hace, y ese cadmio se evapora, se desorbe, como se dice más correctamente, se desorbe de la superficie. Después pongo el teluro y así. Y entonces eso lo que trae como consecuencia es que la composición se hace más rica en zinc de lo que esperaba, si no existiera el efecto de sustitución de cambio por zinc. Si el cambio del zinc fuera completamente equivalente, pues entonces la composición sería la que uno esperaba. Pero por el hecho de que el zinc puede, cuando se está exponiendo una superficie que tiene cadmio a zinc, se puede sustituir el cadmio por el zinc, entonces la composición deja de ser autorregulada. Y el espesor no debe afectarse, pero la composición sí. Bueno, esto es lo que quería explicarles con respecto a la espectroscopía, Oye, y la espectroscopía, bueno, y este caso de estudio que involucra en un caso la espectroscopía Oye y en otro caso la espectroscopía que se hace con la microsonda electrónica, la EDS, la EDS. Entonces, bueno, vamos a terminar aquí y vamos entonces en la próxima clase vamos a continuar con la espectroscopía de pérdida de energía de los electrones. Entonces nos vemos en un rato.